El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a tener una agradabilísima entrevista, estoy segura, por el personaje del que se trata. Es Juan Armando Ruiz Hernández. Él es director general del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. ¿Cómo estás, Juan Armando? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Dime, INDEPEDI, que son las siglas del organismo que tú diriges, Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el DF, ¿es un desprendimiento de CONADIS, de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, o son organismos independientes? No, somos un organismo público descentralizado del gobierno del Distrito Federal. Nada que ver con Así CONADIS. es, nada que ver, todavía no hay una estructura nacional. Nosotros correspondemos a la estructura local de la Administración Pública del DF y estamos sectorizados en cuanto a desarrollo social. O sea, ustedes dependen del... Conformamos parte del gabinete social, los institutos, adultos mayores, mujeres, juventud, deporte, el DIF-DF, el Instituto de Asistencia Social, y nosotros conformamos parte del gabinete social que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Ah, muy bien. Y CONADIS entonces es un organismo de la Presidencia de la República, pero no llega a abarcar los organismos locales. No, de hecho... No lo sienta en la mesa de conversación. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad crea al CONADIS como un organismo, cuando es creado, dentro de la Secretaría de Salud, encargado de las políticas públicas en cuanto a la discapacidad a nivel nacional, pero no tiene una estructura como tal. Ninguno de los estados está conectado directamente con el CONADIS. Cada estado está atendiendo la discapacidad como mejor lo considera. De hecho, tradicionalmente la discapacidad ha sido un tema que le ha sido asignado a los DIFs de cada estado. Y en el Distrito Federal pues era algo similar. El DIF del DF, antes de la creación del INDEPEDI, era la institución encargada de ver los temas de la discapacidad. Pero la naturaleza de estos organismos y sus estatutos que los norman, pues son instituciones netamente asistencialistas, ¿no? Que están, no están en coordinación con la nueva visión que se tiene ahora de la discapacidad y que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero además, independientemente de eso, ya el DIF tiene una gran tarea, que es el tema de familia, que no lo ha podido hacer bien todavía. Imagínate, si en México se ha corrompido el concepto de familia, si se ha destrozado la familia, si ya no hay veneración del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, no hay esa unidad y solidez en la familia, que es la tarea que tiene enfrente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Tiene que ver cómo reenamora al hombre y a la mujer para que vuelvan a ser un vínculo sólido que dé paz a los ancianos, a los enfermos, a las personas con discapacidad, a los bebés y a los jóvenes, ¿no? Y si no lo logra el DIF, no tiene por qué además asumir una gigantesca tarea que es la inclusión de personas con discapacidad, cada quien su asunto, Pues ¿no? fue una tarea que tradicionalmente ellos asumieron y que ahora los institutos especializados, el CONADIS a nivel federal, el INDEPEDI a nivel del Distrito Federal, pues estamos asumiendo ya nuestra tarea en cuanto al diseño de políticas públicas, con una visión completamente diferente a la tradicional, que era la asistencia. Nosotros ahora estamos tratando de generar una nueva cultura sobre la discapacidad para que la sociedad entienda que la discapacidad ya no puede seguir siendo vista como una tragedia o una fatalidad, ni lo peor que le puede pasar a una persona. La discapacidad en la actualidad es una condición de vida, es algo con lo que te toca vivir y con lo que aprendes a vivir. Es algo que te ayuda a desarrollar otros sentidos cuando ciertos sentidos de tu organismo son limitados. O sea, los ciegos desarrollan los sentidos del tacto, el sentido del oído e incluso el olfato, ellos lo agudizan más. ¿Por qué? Y la memoria. El cuerpo humano se compensa él mismo para poder cumplir con todas las actividades que tiene que realizar día a día. Entonces, anteriormente se hacía énfasis en la limitación.
Eres ciego, no puedes ver y prácticamente tu vida es una desgracia y bueno, habrá que ver qué te damos para que puedas seguir por ahí entreteniéndote, ¿no? Cuando las personas con discapacidad empiezan a reclamar sus derechos y empiezan a hacer énfasis en que la ley no distingue su aplicación por cuestiones de discapacidad, empieza a reclamar condiciones de oportunidad. ¿En México en qué año En México tuvo el mayor boom en el año 93, donde hubo incluso una manifestación, una marcha, la única marcha que yo conozco de personas con discapacidad, de más de 2,000 participantes que fue a la Cámara de Diputados a reclamar sus derechos. Y se hacía énfasis en los derechos, cuando realmente los derechos no eran el problema. Las leyes hablan de derechos y los derechos tienen una característica que los hace generales. Una ley se aplica de manera general. Los derechos humanos tienen un principio de universalidad, es a todos, por el simple hecho de ser una persona humana, ¿no? Y en nuestro país, las garantías que se manejaban antes de la reforma, que acaban de tener el artículo 1 constitucional, no hacía ninguna distinción para ninguna persona por cuestiones de discapacidad. Decía que todos los mexicanos iban a gozar de las garantías que otorgaba la Constitución, las cuales no podían ser restringidas, salvo en los casos que ella misma señalaba. Ningún artículo, ninguna ley dice tienes derecho a esto, pero no si tienes discapacidad. Entonces, el problema no eran los derechos, el problema eran las condiciones para poder ejercer esos derechos. La Declaración Universal habla del derecho a la educación, los tratados internacionales hablan del derecho a la educación, nuestra Constitución habla del derecho a la educación, la Ley General de Educación habla del derecho a la educación, o sea, hay muchos ordenamientos que te hablan del derecho a la educación y no hacen ninguna distinción, pero nunca dicen que las escuelas deben de ser accesibles para las personas con discapacidad, nunca hablan de que los profesores deben de ser sensibilizados y capacitados para atender a estudiantes con alguna discapacidad, nunca hablan del material didáctico que requieren algunas personas con discapacidad. En el caso de la educación básica, los libros de texto en este país son gratuitos, pero si no están en braille, de nada le sirve un texto gratuito a un niño ciego. Entonces, ese material didáctico que requiere el chico o el estudiante con discapacidad visual es algo que no contempla la ley. Y que ahora ya se está logrando, y ya que ahora tienen una nosotros imprenta que se dedica a eso. Ya están habiendo este tipo de materiales didácticos e incluso estamos en el proceso de todos estos medios de comunicación, como lo que es el Internet, que sean portales accesibles, que haya personas, desde las personas ciegas que puedan tener el software que les permita accesar a todo el contenido de la página, conocer, traducir el texto a voz para que ellos lo puedan entender, hasta textos o guiones de lectura fácil para los chicos con discapacidad intelectual que no pueden entender un lenguaje muy rebuscado, ¿no? O sea, eso es hacerlo accesible, es abrir toda la información para que las personas, independientemente de su discapacidad, tengan acceso a la información y a ese derecho que tenemos todos, ¿no? Ahora, dime, Indepedi, ¿qué ha logrado? ¿En qué lleva la delantera a otros estados de la República Mexicana o a organizaciones de la sociedad civil? Yo siempre que pienso en discapacidad, pienso en dos grandes líderes que lo han hecho de maravilla. Por un lado, CONFE, y por otro lado, Vida Independiente, con sus aliados, que son FADI y Grupo Altía, que sin ser de personas con discapacidad, comprendió la causa, la abrazó y la empuja de una forma maravillosa. Entonces, Altía, FADI y Vida Independiente para discapacidad motriz. Para discapacidad intelectual pienso en CONFE, ¿no? Así es. Y qué barbaridad, qué grandes logros, se han conquistado México con sus acciones gracias a que sus beneficiarios son personas libres. Sí, de hecho yo creo que en este país la sociedad ha sido el principal impulsor de los movimientos sociales, ¿no? O sea, este movimiento de la discapacidad fue impulsado por muchas organizaciones de personas con discapacidad que han trabajado para dignificar a las personas con discapacidad y para hacer posible el ejercicio de sus derechos. Los mayores logros que ha tenido el instituto, el primero es existir. Somos el primer organismo público descentralizado en todo el país que tiene estas características.
tiene la característica de ser independiente y de tener todas las atribuciones que requiere para el diseño de políticas públicas. Y es el responsable de articular todos los esfuerzos de todas las áreas de la administración pública, de las organizaciones de la sociedad civil y de las propias personas con discapacidad para sumar los esfuerzos y alcanzar objetivos comunes. Entonces, es la primera vez que una organización, una institución tiene esa autoridad para decirle a la Secretaría de Educación: tenemos que hacer esto para garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad. A la Secretaría de Transporte tenemos que adquirir las unidades de transporte con estas características para garantizar el uso de las personas con discapacidad, las estaciones, las líneas del Metrobús, del metro, todo. Nosotros estamos encabezando en este momento el programa integral de accesibilidad, donde están participando todas las áreas de la administración pública, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, y estamos poniéndonos de acuerdo en cómo esta Ciudad de México tiene que ser completamente accesible a mediano plazo. ¡Qué bien! Estamos hablando de que en la semana pasada celebramos los 22 años en que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A 22 años, si tú visitas países de primer mundo como Europa o Norteamérica, aún no han logrado en 22 años tener ciudades completamente accesibles. Los esfuerzos han sido significativos en todos los países, pero los esfuerzos en la Ciudad de México no solamente van a ser considerables, sino coordinados, que es lo que le da la gran diferencia a que cada quien haga lo que cree que debe de hacer, a que todos concurramos en una estrategia para ir adecuando escuelas, hospitales, centros de trabajo, centros recreativos, en el orden de importancia, porque esto es una necesidad que es latente. El cambio de la accesibilidad en esta ciudad es algo que necesitamos ahora, pero que tiene que corresponder a un proceso de adecuación de esta ciudad. Excelente. Lo primero, el transporte, por supuesto, porque muchos niños con discapacidad no van a la escuela porque no hay transporte, ¿no? La discapacidad es un problema integral. Sí, sí, o sea, sí. de nada te sirve tener líneas de transporte si no tienes lugares accesibles. Sí, sí, no de nada te sirve llegar a la escuela si el maestro te pone peros sobre tu capacidad para estudiar, ¿no? De nada te sirve estar, como decíamos hace un rato, en el salón de clase, y si el maestro te dice, abran su libro en la página tal, tu libro no está en braille. Entonces, la discapacidad es un problema muy complejo. Es un reto, ¿no? Es en un principio complejo, porque hay 5 grandes grupos de personas llamadas con discapacidad, cuyas necesidades y prioridades son diferentes entre ellos. Y hablamos de esto después de un corte. Con todo gusto. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y vamos a hablar de los 5 grupos, porque además sí me sentí injusta al pensar solamente en discapacidad motriz y discapacidad intelectual. Por ejemplo, estaba recordando respecto de los ciegos que mencionaste tanto, ¿cómo se llama? El Comité Internacional Pro Ciegos. Comité Internacional Pro Ciegos, no lo podemos omitir, es el primero que trajo a México el tema de la ceguera, ¿no? Sí, te digo, hay 5 de grupos la inclusión que en la actualidad se reconocen. Ajá. Son ciegos, sordos, discapacidad intelectual, discapacidad motriz y discapacidad mental, que algunos llaman discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, estos grandes grupos pues tienen su problemática muy específica. El tema de la discapacidad motriz es netamente los accesos físicos. Esas barreras arquitectónicas y bueno, también las barreras culturales que no les permiten andar libremente ni acceder a todos los servicios que hay en esta ciudad. El principal problema de las escuelas es precisamente que no hay esa accesibilidad, que no están conscientes los maestros y que no existen los materiales para que las personas puedan acceder a la educación. Y eso es lamentable, sobre todo en un país como el nuestro, donde la Constitución no solamente habla del derecho a la educación, sino que dice que la educación primaria y secundaria, y ahora ya preparatoria, son obligatorias. O sea, no debería ser solamente un derecho, debería ser una obligación de todos nosotros recibir la educación, educarnos para poder ser parte de esta ciudad, de este país, al que tenemos que también darle algo de lo nuestro, ¿no? Entonces, como las necesidades son diferentes, los sordos, pues ellos no necesitan ninguna medida de accesibilidad en las casas ni en los edificios porque ellos tienen acceso completo. Pero la comunicación. Sin embargo, Sí, claro. la comunicación aísla. Tú puedes estar dentro o en cientos de personas, pero sin comunicarte con ellos es como si no existieras, es como si te ignorasen, ¿sí? Como si nadie te tomara en cuenta. Los ciegos se escuchan y se pueden comunicar en su mayoría por el habla, ¿no? Pero obviamente hay materiales a los que ellos requieren de ajustes razonables para poder acceder ahí, ¿no? Porque Hablamos además resultan ser un grupo muy estudioso, muy académico. Qué curioso, ¿no? Pues hay ciegos muy sobresalientes. Muy sobresalientes en términos académicos. Hablábamos de que cuando tú tienes una discapacidad, tus demás funciones o habilidades se agudizan para suplir esa limitación que tu mismo organismo, tu mismo cuerpo reconoce. Entonces, los ciegos, pues utilizan una memoria, bueno, tienen memoria fotográfica. Yo tengo un colaborador que es director ejecutivo de investigaciones jurídicas y asuntos legislativos, y él trae los códigos en la cabeza, ¿no? Yo digo, ¿en qué artículo estaba? Y empiezo a ojear, en el 40 y tantos. Así de sencillo es él, porque él desarrollan esto que le permite. O sea, no puede estar abriendo un libro cada rato para estar viendo dónde o cuál era el artículo. Entonces, ellos empiezan a desarrollar muchas de las funciones que nosotros tenemos dormidas porque no tenemos necesidad de utilizarlas. Entonces, cuando tú no sientes la necesidad, pues igual y pudiste haber hecho más, pero se va atrofiando, no fue necesario. ¿no? Nos vamos atrofiando. Sí, el desuso que tenemos de nuestras propias habilidades hace que caigamos pues en un conformismo y en algo que socialmente es reconocido como normal, ¿no? Si tú te desplazas con tus propias piernas de un lado al otro, aparentemente eres normal, ¿no? Aunque la naturaleza te haya dado dotes para que fueras un excelente marchista. O capaz que hasta para volar, ¿no? Y seguimos Podría caminando. ser, sí. Entonces no nos hemos desarrollado más, porque también hemos entrado al juego de que somos lo que la sociedad nos permite ser. Y eso pues rompe con la naturaleza humana, que siempre es de cambios, ¿no? O sea, los seres humanos somos la única especie sobre la faz de la Tierra que ha transformado su propio entorno, que nosotros hemos diseñado este entorno. Nosotros hablábamos la problemática de las barreras físicas y nos decían que era muy difícil hacer accesible esta ciudad. Y yo les decía, pues no, la ciudad no es tan difícil, porque lo que nosotros construimos lo podemos tirar e incluso volver a hacer. El problema es la forma en que nosotros vemos la discapacidad,
que está tan arraigada en nuestras mentes que seguimos viendo la discapacidad como la peor fatalidad que le puede ocurrir a una persona. Si tú algún día te sientas a ver un guión de televisión, te vas a dar cuenta como cuando al malo le pasa algo, que lo deja en silla de ruedas, pues es un castigo, es como justo, ¿no? No. Que lo castiguen En redes con sociales, una discapacidad. En Olvídate. redes sociales, ¿qué crees? Hay un video, no sé si lo has visto, es fatal, de un niño que está mirando a otro niño y cada uno quiere ser como el otro, ¿no? Y yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, va diciendo el niño, un niño que tiene los zapatos rotos y que sí camina y corre, ve los zapatos de otro niño que está sentado en la banca de un parque, sin silla de ruedas, la silla de ruedas no aparece en escena, solamente que tiene zapatos nuevos, está estrenando, y el niño que tiene los zapatos rotos dice, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, ¿no? Y en eso llega la abuelita a recoger al niño con discapacidad, con la silla de ruedas, y le dice, ya es hora de entrar a casa o algo así. Y entonces este chavo se sube. Y entonces el mensaje de ese video es que qué lamentable que ese chavo iba en silla de ruedas. ¿Te das cuenta? Y yo que tengo un hijo en silla de ruedas, ¿sabes lo absurdo que sentí ese video? Y la gente le da millones de likes, ¿no? Como si fuera una mega lección. Ay, no, ¿qué te puedo decir? No entendí el video, no me hizo eco en mi corazón. Eso dije, es lo más difícil de cambiar. La discapacidad como lo peor, como incluso peor que la pobreza, peor que el hambre. O sea, ese video se así ve como lo una representa, fatalidad. como una fatalidad. O sea, es la peor tragedia que puede ocurrir en una familia tener una persona con discapacidad. Sí, no, increíble. O sea, es increíble la forma en que se ha generado esa visión de la discapacidad desde los principios de la humanidad, ¿no? O sea, había en viejas culturas donde nacer con una discapacidad, pues no ibas a ser funcional, era mejor matarte y quitarte de la pena, ¿no? O otras culturas extremas que creían sobre todo que todo era voluntad de los dioses y si alguien era diferente, pues era una voluntad divina. O como ahora, ¿no? Que promueven y abren leyes de aborto. En caso de que el bebé venga con discapacidad, se puede abortar en cualquier momento. ¡Ay, qué es eso! ¡Qué ofensa! Ese aborto eugenésico es producto de una sociedad que prefiere lavarse las manos que asumir responsabilidades que nos corresponden como humanidad. Claro. Yo tuve la oportunidad de estar en el año 2003, precisamente en Europa, donde el tema principal del diplomado que se da en Francia, en Estrasburgo, era el derecho a la vida. Y los tres temas que estaban pues, de moda en ese momento, la pena de muerte, que muchos países alegan tener el derecho a seguirla manteniendo, la eutanasia y el aborto eugenésico. Y precisamente al llegar a la discusión del aborto eugenésico, decían que las personas que iban a nacer con una discapacidad debían de morir, o sea, evitarles todo ese martirio que iban a sufrir estando en este mundo, ¿no? A ellos o al gobierno, ¿no? Y nosotros, bueno, en mi caso la posición es que no es cuestión de la calidad de vida de la persona que va a nacer con una discapacidad. En países que están preparados para integrar a las personas con discapacidad, un chico con discapacidad puede tener mejor calidad de vida que en un país donde los jóvenes nacen completamente sanos y mueren de hambre. Porque la discapacidad no es el factor determinante para la calidad de vida. Así. La discapacidad es parte de tu condición, tú vives con ello. Y lamentablemente para los que piensan así, la discapacidad es parte intrínseca de nosotros. Los seres humanos somos una máquina que tiene limitaciones y que es muy, muy vulnerable, muy sensible. La naturaleza llega, se manifiesta y hay personas con discapacidad, ¿no? Temblores, terremotos, inundaciones, los accidentes, el mismo trabajo. O sea, la discapacidad la adquiere uno en cualquier momento, en cualquier lugar, y no hace ninguna distinción, ¿eh? O sea, la discapacidad se aparece en los estratos altos de la sociedad. Puede ser el hombre más rico del mundo y tener una discapacidad, o puede ser el más humilde. Ahora, puede ser el más bonito o el menos guapo, pero la discapacidad
la llevamos todos. Así es. Puede llegar a cualquiera. Además, Así el es. 10% de la población mundial tiene discapacidad. Es una cifra muy alta. Más de 1.000 millones según Que nos la Organización convoca- Mundial de la Salud. Imagínate, Eh, 1.000 millones es muchísima gente. Muchísima gente. Y entonces son parte de la vida humana. Vamos y de regreso nos da cifras del DF. Con todo gusto. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y vamos con cifras en el DF de personas con discapacidad para saber de qué tamaño es la tarea con cada uno de ellos para la inclusión social. Bien, pues oficialmente el INEGI ha estimado que en la Ciudad de México habitan 483.045 personas con algún tipo de discapacidad. Casi Nosotros, 500,000. casi medio millón de personas con algún tipo de ¿De discapacidad. entre cuántos habitantes que somos en el DF? Somos más de 8 millones en la Ciudad de México. El INEGI dice que somos cerca del 5.4 de la población en la Ciudad de México con algún tipo de discapacidad, cantidad que contrasta con lo que estima la Organización Mundial de la Salud, que estima entre el 10 y el 13% de la población con alguna discapacidad. Pero precisamente el asunto de las cifras ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido para poder diseñar políticas públicas eficientes, porque siempre hemos estado basados en la especulación. Si habláramos de políticas asistencialistas como las que se llevan en este momento, de dar una beca a personas con discapacidad, y pretendiéramos darlas como lo establece la ley, que dice que toda persona con discapacidad tiene derecho a una ayuda económica equivalente a medio salario mínimo al mes, serían más de 900 pesos, 917 pesos, algo así. Pero darle esa ayuda a 483,000 personas implicaría cerca de 6,000 millones de pesos al año, por una beca de 900 pesos que no te resuelve la vida. Sí.
Pero esas son las políticas asistencialistas. ¿Es la forma o ha sido el medio en el que el gobierno, las ciudades, las mismas sociedades ha querido responder han tratado de lavar su conciencia y decir, pues yo te ayudo, ¿no? Yo te ayudo, yo cumplo, yo te asisto. La discapacidad, como te decía yo, está dividida en grupos. El 41.7% de estas personas con discapacidad tiene una discapacidad motriz. El 14.8% es una discapacidad visual, ¿sí? El 15.9% es auditiva o de lenguaje. El 13.8% tiene discapacidad intelectual. O sea, más de 40,000 personas con alguna discapacidad intelectual en el Distrito Federal. Y una discapacidad que va creciendo, que es la discapacidad mental, tiene el 13.7%. Muy similar la intelectual y la mental, a diferencia que la mental va aumentando. El ritmo de vida que se maneja en esta ciudad, las cuestiones que te alteran la conducta, como los estrés, la bipolaridad y otro tipo de cosas que va en aumento. Y que van en aumento, ¿no? Y estas cifras van también en mayor aumento porque... A ver, si las acercamos. Ajá. Sí, van en aumento porque el nivel de vida en nuestro país ha aumentado sus expectativas. Anteriormente la gente pensaba vivir 60 o 70 años. En la actualidad, con los avances médicos, científicos y tecnológicos, las personas pueden vivir 90 años. Son 20 años más de expectativa de vida. Pero las personas a los 75 años no conservan la vitalidad que tenían a los 25. Entonces, la vista después de los 40 se va menguando. El oído, con el paso del tiempo, también va perdiendo audición. Y la memoria también nos juega trucos de repente conforme va pasando el tiempo. Y la movilidad Entonces, también. la movilidad es un hecho. Entonces, este grupo de personas con discapacidad va en ascenso por el simple transcurso del tiempo. Nuestro país y sobre todo nuestra ciudad, en unos cuantos años, el mayor número de la población será una población mayor. Antes las familias eran de 5, 7, 10 integrantes. Ahora las familias son de 1 o 2 personas, hijos. Y si se enferma uno y el otro se tiene que ir a trabajar, ¿quién cuida al que se queda en casa? Es terrible porque una de las formas, la principal forma de apoyo para las personas con discapacidad son directamente sus familias. Hay madres o padres que se dedican de lleno a la atención, la rehabilitación o incluso la educación de sus hijos con alguna discapacidad. Y a veces son hermanos, lo que hace que no solamente la persona con discapacidad sea la que utilice un recurso del ingreso económico de la familia, sino que evita que otra contribuya al ingreso económico de la familia y se convierten en por lo menos 2 en cada familia que atienden de manera directa el tema de la discapacidad. Entonces, la discapacidad incluso tiene un gran impacto económico en todas las familias porque son quienes asumen el tema como tal y buscan las alternativas para salir o buscar algunos servicios como es la salud, la educación o incluso la misma recreación. Llevar a un familiar con discapacidad al cine o al teatro también implica una aventura. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas para que ellos puedan asistir a estas áreas de recreación. Entonces, es todo un reto el poder hacer que estas 483,000 personas, que yo estoy seguro que son más, puedan tener condiciones adecuadas para ejercer libremente sus derechos en esta ciudad. Pero aunque es un reto difícil, somos la ciudad más avanzada. Ya tenemos una línea del metro que fue diseñada y construida con esa visión de accesibilidad. Las líneas del Metrobús están siendo construidas con esa visión de accesibilidad y los nuevos autobuses que van a entrar en circulación en el Distrito Federal ya tienen esa visión. Entonces, estamos cambiando de entrada la visión y la visión pública que tienen los servidores públicos del Distrito Federal para que entiendan que las políticas públicas no son cuestión de buena voluntad, ni de ocurrencia o de altruismo. Que cada servidor público tiene la obligación
de que en el ejercicio de sus funciones considere la existencia de población con discapacidad que tiene requerimientos específicos para acceder a todos esos servicios. Qué bueno, y eso lo debe entender el sector privado también, y Es un escuelas proceso, públicas y privadas. es un proceso que nosotros estamos llevando a cabo, empezando por casa, por las áreas de la administración pública. Hace un mes aproximadamente, nuestro instituto contrató a un instructor para impartir con nuestra visión el primer curso de sensibilización a servidores públicos de alto nivel. Por primera vez, directores ejecutivos, directores de áreas, coordinadores, personas que toman decisiones y que tienen bajo su mando muchas personas en el gobierno del Distrito Federal, se sentaron para capacitarse y sensibilizarse, sobre todo para conocer qué es una persona con discapacidad, cuál es el lenguaje correcto que se debe utilizar para dirigirte a una persona con discapacidad, cuáles son las leyes que existen en materia de discapacidad, cuáles son las funciones que tiene cada servidor público y cómo tienen que actuar para generar esas condiciones. ¡Qué bueno! ¡Qué buen trabajo! Teníamos un curso diseñado para 30 servidores públicos y como nunca se había hecho, estábamos trabajando para invitar y llenar esos 30. La sorpresa fue que tuvimos más de 50 inscritos y todavía tuvimos que abrir una lista de espera porque hay otros servidores públicos que quieren tomar nuestro curso. Bueno, ¿y tu curso te lo van a pedir otros estados? ¿Será posible que lo lleves también a otros estados? Sí, de hecho, de este éxito que nosotros tuvimos con este curso, dimensionamos la posibilidad de hacerlo para los 300,000 servidores públicos que hay en el Distrito Federal. Son 160,000 servidores públicos del gobierno y 150,000 de las 16 delegaciones. Son más de 300,000 servidores públicos. Hacer talleres y cursos presenciales nos llevaría muchísimos años y necesitaríamos todo un ejército, ¿sí?, de expositores para que pudieran dar estos cursos. Entonces nosotros nos sentamos a platicar con el director general de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, que tiene a su cargo la profesionalización de los servidores públicos, para decirle, vamos a diseñar un curso en línea. Entonces, vamos a diseñar ese curso en línea y vamos a pedirle al jefe de gobierno que dé la indicación para que todo el servidor público en la Ciudad de México, que trabaja para el gobierno del Distrito Federal, aplique ese curso y obtenga su aprobación. Emitiremos las constancias para que cada servidor público haya recibido toda esa información que se requiere para, de entrada, entender lo que es la discapacidad, entender los ordenamientos, asumir su responsabilidad como servidor público y cambiar su conducta ante las personas con maravilloso. discapacidad. La carga social va a bajar muchísimo. Sí. Por haber hecho justicia, o sea, por hacer justicia social permites que haya desarrollo, independencia e inclusión en estas historias de vida de 500,000 seres humanos más, sí, el familiar más cercano. Estamos hablando de 1 millón de personas afectadas directamente, sí, por la discapacidad, y más que por la discapacidad, por todos los límites que socialmente se nos marcan, ¿no? Pero bueno, una vez resuelto el problema de los límites, que se abran puertas y espacios y caminos para la inclusión, las personas con discapacidad, con todos los talentos que tienen, van a llegar a hacer de esta ciudad otro mundo. Sí, de hecho, lo vemos los domingos en Reforma. Es la visión que no se ha tenido. En Reforma vemos la alegría, sí, de todos, y el gran empuje que despierta a los ciclistas es ver a los que van en silla de ruedas, sí, rodando por algo que Reforma. No se ha dimensionado es todo lo que las personas con discapacidad pueden aportar. Uf. O sea, si tú estimas de estas 483,000 personas que la mitad de ellas pudiera tener un trabajo, estarías hablando de aproximadamente 250,000 personas, 250,000 salarios, que son 250,000 consumidores de alimentos, de vestidos, de calzado, más de diversión. La madre o la hermana que lo cuidaba o la cuidaba. Detonas, le das un empujón a la economía porque haces que circule este dinero, estos ingresos, y lo más importante, dignificas a aquella persona que cubre sus satisfactorios con el producto de su trabajo. No es lo mismo esperar en casa que te caiga una lana a tu tarjeta que te dio el gobierno, que para muchos les sirve bastante. Pero les aniquila la ilusión y la esperanza. Este
dinero, lo gasto y lo gané haciendo esto porque es producto de mi trabajo. El trabajo dignifica, aquí y en cualquier parte del mundo, el trabajo dignifica. La asistencia genera conformismo. Y no, ojalá fuera solo conformismo, en realidad lo que genera es depresión, desolación, desilusión, pues cero esperanza de vida. Ha habido peores consecuencias de esto del asistencialismo. Casos patéticos. Yo cuando empezó este programa de becas, conocimos el caso de una señora mayor que fue a pedir la beca para su nieto. Su hijo se lo había dejado abandonado porque el niño tenía una discapacidad. Y ella fue y dijo, oiga, yo tengo un nieto, quiero la beca, ¿se puede? Sí, ¿cómo no? Pero a la semana llegó el papá y dijo, pues, ¿cómo la beca la va a tener mi mamá? Pues yo soy el papá, denme a mí la beca, ¿no? Entonces, se ha utilizado todo este tipo de asistencia para que tipos oportunistas, pues, tengan provechos. O sea, ¿cuántas de esas becas son utilizadas realmente para la persona con discapacidad? Sí, no, qué bueno que son un ingreso para la comida, porque hay muchas veces que no hay para comer y pues esperas la beca para comprar frijoles para todos o alimentos o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, se ha incluso distorsionado algunas de estas políticas, como el caso de los cajones de estacionamiento. Ahora que ya también se utilizan para adultos mayores, ya sacas a pasear a la abuela y la dejas en el carro para ocupar un cajón al frente del supermercado, ¿no? O sea, tú dices, ¿y dónde están esos ajustes razonables que se han distorsionado? Porque los ajustes razonables es darle la igualdad a las personas con discapacidad en atención a los demás, ¿no? O sea, un ajuste razonable no es que yo tenga el derecho a un cajón. El ajuste razonable es que cuando yo use un cajón, nadie me impida entrar o salir de mi auto a la hora que yo lo necesite hacer. Porque si tú utilizas un cajón convencional y yo me bajo de mi silla y se estaciona otro vehículo al lado mío, ya no me deja salir. Y si yo voy de salida y el señor acaba de llegar con su novia y la va a invitar a cenar y después se va a ir al cine, pues yo me tendré que esperar 4 horas o 5 horas para que el señor salga para yo poderme mover. Para eso es el ajuste razonable. Se hace el cajón más ancho con el área de ascenso y descenso para que yo me estacione y me retire de ahí en el momento en que yo quiera. Pero este tipo de ajustes razonables se han distorsionado y se han llegado a considerar como concesiones, como si las personas con discapacidad tuviéramos la concesión, pues, de un cajón, pero no es el cajón en sí, es la independencia lo que tiene que ver con el ajuste razonable para que yo no me vea impedido por cualquier persona inconsciente. Claro, para retirarme de ahí, ¿no? Pero además, y ya para concluir, al menos por mi parte, es que la inclusión hace que toda la sociedad se vuelva más sensible a la experiencia de ser humano. Entonces, es muy importante conocernos a nosotros mismos a partir de la relación con personas con discapacidad. Ahí conocemos todo el potencial humano y también despunta nuestra capacidad. Gracias a que en ustedes vemos un gran potencial y pues eso reta. Cuando alguna persona dice que siente pena ajena o vergüenza por las personas con discapacidad, en realidad lo que siente es vergüenza por sí mismo, de verdad, porque las personas con discapacidad muestran tantos talentos que no ocupamos nosotros, que con un desarrollo normal no hemos habilitado otros talentos. Sí, y que contrariamente no tiene que ver con la discapacidad, porque el que no ver no es lo que tienes que admirar, tienes que reconocer que a pesar de no ver, la vida sigue. Así y es. Tienes tanto talento para hacerlo. Entonces, se ha pasado al otro extremo de llamarnos, incluso Juan José Calatayud decía que éramos plusválidos, ¿no? Porque sí, con menos habilidades hacíamos más que los demás. Sí, así y decía, no, tampoco se trata de dimensionar nuestras habilidades fuera de lo que es. O sea, tenemos una limitación, sí, una disfunción tal vez, pero tenemos las ganas de vivir y tenemos la oportunidad de utilizar todo aquello que está a nuestro alcance para ser mejores cada día. Y el que tú admires a una persona porque lo hace a pesar de la discapacidad es una visión errónea, porque no es la discapacidad lo que lo hace hacer así, es sus habilidades lo que sí le permite lograr todos sus letras. Es lo que yo digo, lo que yo digo es que precisamente, a pesar de
eres. Yo digo que gracias a la discapacidad han desarrollado habilidades que en el desarrollo normal no alcanzas. Para algunas personas la discapacidad tona esa necesidad, ese orgullo, incluso hasta ese coraje por las cosas y decir, ¿cómo que no? Yo puedo. Muy bien. Y entonces es algo que nosotros, lejos de admirar por la cuestión de la discapacidad, deberíamos de aprender a entender como esa naturaleza humana que nos permite desarrollar todos nuestros sentidos y habilidades, siempre y cuando estemos dispuestos a esforzarnos para ello. Así es. Entonces, si implica esfuerzo, hacer todo lo necesario para incluir a las personas con discapacidad, para favorecer la inclusión, eso nos hará a todos una mejor sociedad. Sí, Ojalá de hecho no que tenemos sea que esperar, así como no tenemos que esperar a tener 70 años para que las personas adultas mayores tengan una buena calidad de vida, tampoco tenemos que esperar a tener una discapacidad en casa o cerca de nosotros para reconocer y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, excelente. Te agradezco mucho que hayas estado acá. Al contrario, muy a gusto he estado aquí y gracias por la invitación. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes